Muerta de hambre, eso es lo que eres, una sucia muerta de hambre que no merece ni las sobras que tiramos a la basura. El grito histérico de Elena resonó con una crueldad inaudita en la cocina de mármol importado, mientras le arrebataba el plato de comida de las manos temblorosas a Clara frente a todos los empleados. La humillación fue tan brutal que el silencio en la mansión se volvió pesado, asfixiante, mientras la pobre cocinera bajaba la mirada, tragándose las lágrimas y el dolor de un estómago vacío que llevaba días sin probar bocado digno. Elena, con sus joyas brillando y su arrogancia intacta, no sabía que el destino tiene una forma terrible de impartir justicia. Porque nadie en esa lujosa residencia podía imaginar que apenas unas horas después de ese insulto despiadado, el infierno descendería sobre ellos. Cuando las llamas voraces comenzaron a devorar la mansión y el humo negro ocultó el cielo, la misma mujer que gritó con tanta soberbia se encontraría paralizada en el jardín, incapaz de mover un dedo, mientras su pequeño hijo lloraba atrapado en el segundo piso, rodeado por el fuego. Fue entonces cuando la muerta de hambre, la mujer despreciada y humillada, hizo lo impensable. Mientras la madre millonaria se lamentaba por sus bienes materiales, Clara se lanzó hacia la muerte segura, cruzando una cortina de fuego para salvar al niño que no era suyo. Pero lo que Clara encontraría entre las llamas y la devastadora verdad que saldría a la luz cuando el humo se disipara, cambiaría para siempre la vida de todos los presentes, demostrando que el verdadero valor de un ser humano no se mide por lo que tiene en el bolsillo, sino por lo que está dispuesto a sacrificar por amor. Para entender la magnitud del sacrificio que Clara estaba a punto de realizar, primero hay que comprender el peso de la cruz que cargaba sobre sus hombros cansados cada mañana. La vida de Clara no comenzaba con el canto de los pájaros, ni con la luz suave del sol entrando por la ventana. Su día iniciaba en la oscuridad más profunda, a las 4 de la madrugada, en una pequeña habitación de paredes despintadas y techo de lámina en uno de los barrios más humildes de la periferia. Allí, donde el frío calaba los huesos y el silencio solo era interrumpido por el ladrido de perros callejeros, Clara se levantaba con un dolor crónico en la espalda, vestigio de décadas de trabajo duro, de fregar suelos ajenos y cargar pesos que no le correspondían. Se miraba en el pequeño espejo roto de su baño improvisado y veía las arrugas prematuras que la pobreza le había dibujado en el rostro, no por la edad, sino por la angustia constante de no saber si el dinero alcanzaría para llegar a fin de mes. Pero en esos ojos cansados, de un color café profundo y bondadoso, todavía quedaba una chispa de dignidad, una luz que se negaba a extinguirse a pesar de las tormentas. El trayecto hacia la mansión de los Montenegro era un viaje entre dos mundos opuestos que jamás deberían tocarse. Clara subía a un autobús abarrotado, donde el olor a sudor y desesperanza se mezclaba con el traqueteo del motor viejo, rodeada de otras almas que, como ella, vendían su tiempo y su salud por un salario mínimo. Durante casi 2 horas, observaba por la ventanilla cómo el paisaje cambiaba drásticamente. Las casas de ladrillo expuesto y calles de tierra daban paso a avenidas asfaltadas, árboles perfectamente podados y residencias que parecían fortalezas inexpugnables. Al bajar en la zona residencial, el aire mismo parecía cambiar, volviéndose más ligero, pero al mismo tiempo más frío, carente del calor humano que sobraba en su barrio pobre. Caminar hacia la entrada de servicio de la mansión era un ritual de humillación silenciosa que repetía 6 días a la semana. Tenía que esperar afuera, bajo la lluvia o el sol abrasador, hasta que el guardia de seguridad decidiera abrirle la reja,
revisando su bolso desgastado como si ella fuera una delincuente en potencia, buscando algo que Clara jamás se atrevería a tomar. Una vez dentro de la casa, Clara se transformaba. Se ponía el uniforme gris, un vestido de tela áspera que le picaba en la piel y que, según la señora Elena, era necesario para mantener la distinción entre quienes sirven y quienes mandan. La cocina era su territorio, pero también su prisión. Era un espacio inmenso, equipado con electrodomésticos de última generación que costaban más de lo que Clara ganaría en 10 años de trabajo ininterrumpido. Las encimeras de granito brillaban bajo las luces empotradas, y las ollas de cobre colgaban como trofeos de una guerra culinaria que ella libraba sola. Allí, Clara comenzaba su danza diaria entre fogones y sartenes, preparando desayunos continentales, almuerzos gourmet y cenas de 5 platos para una familia que apenas probaba la comida, desperdiciando manjares que en la mesa de Clara hubieran sido un banquete de reyes. El contraste era doloroso, casi cruel. Mientras sus manos expertas cortaban frutas exóticas y horneaban panes artesanales que inundaban la casa con un aroma celestial a levadura y mantequilla, su propio estómago rugía con una ferocidad que le provocaba mareos. La regla en la casa de los Montenegro era estricta y desalmada. El servicio no podía tocar ni una migaja de la comida de los patrones. Clara debía traer su propio alimento, que generalmente consistía en un poco de arroz frío o un pan duro que comía a escondidas, de pie y en menos de 5 minutos, cerca del cuarto de lavado, para no ofender la vista de la señora Elena. Sin embargo, había días, como hoy, en los que el dinero no había alcanzado ni para ese pan duro, y Clara trabajaba en ayunas, alimentándose únicamente de los olores que emanaban de las ollas, tragando saliva para engañar al hambre, sintiendo cómo la debilidad le temblaba en las piernas mientras cargaba bandejas de plata pesadas y brillantes. Pero en medio de esa frialdad de mármol y reglas tiránicas, había un pequeño sol que mantenía a Clara con vida, el pequeño Leo. El bebé de la casa, un niño de apenas 8 meses con rizos dorados y mejillas sonrosadas, era la única inocencia que habitaba en esa mansión gris. La señora Elena, obsesionada con sus eventos sociales, sus sesiones de gimnasio y sus compras interminables, veía a su hijo más como un accesorio de moda que como un ser humano que necesitaba afecto. Era Clara quien, entre guiso y guiso, corría a la habitación del niño cuando lloraba y la niñera estaba distraída con su teléfono. Era Clara quien le preparaba las papillas con un amor maternal que no le correspondía por sangre, pero sí por alma. Cuando Leo veía entrar a Clara con su delantal sucio de harina, sus ojitos se iluminaban y estiraba los brazos hacia ella, balbuceando sonidos que para Clara eran la música más dulce del mundo. En esos breves momentos, cuando lo cargaba y sentía el calor de su cuerpecito contra su pecho, el hambre y el cansancio desaparecían. Ella le susurraba historias de su pueblo, le cantaba canciones antiguas que su propia abuela le había enseñado, y le prometía en silencio que, mientras ella estuviera allí, nada malo le pasaría. Esa conexión, sin embargo, era vista con desdén por Elena. La patrona solía entrar a la cocina haciendo sonar sus tacones altos, con un ritmo amenazante, un sonido seco y agudo que hacía que el corazón de Clara se acelerara por puro reflejo condicionado. Elena era una mujer hermosa por fuera, de una elegancia indiscutible, pero con un interior podrido por el materialismo. No hablaba, ladraba órdenes. No miraba a los ojos, miraba los zapatos desgastados de Clara o las manchas de grasa en el delantal con una mueca de asco apenas disimulado.
Para Elena, Clara no era una persona con sueños, historia o sentimientos. Era un electrodoméstico más, uno que a veces fallaba y que, en su opinión, era demasiado costoso mantener. El ambiente en la casa se había vuelto insoportable en las últimas semanas. El esposo de Elena, un empresario que pasaba más tiempo en viajes de negocios que en su hogar, había recortado el presupuesto doméstico y Elena, incapaz de reducir sus propios gastos en lujos, había decidido que la economía debía hacerse a costa del personal. Había despedido al jardinero y a la segunda mucama, duplicando la carga de trabajo de Clara sin aumentarle un centavo. Clara ahora no solo cocinaba, sino que también tenía que limpiar la planta baja, pulir la plata y, a veces, cuidar a Leo cuando la niñera faltaba. Y todo esto lo hacía con el estómago vacío y la cabeza baja, respondiendo siempre con un «sí, señora» y un «enseguida, señora», porque el miedo a perder ese empleo era más grande que su orgullo. Sabía que a su edad, y sin estudios formales, las puertas del mundo laboral estaban cerradas con candado. Necesitaba ese dinero, por poco que fuera, para enviar medicinas a su madre enferma en el campo, una mujer que dependía enteramente de los giros postales que Clara enviaba religiosamente cada quincena. Esa mañana en particular, la tensión en el aire era casi eléctrica. Se preparaba una cena importante para los socios del señor Montenegro, y Elena estaba al borde de un ataque de nervios. Entraba y salía de la cocina criticando todo: el color de las servilletas, el brillo de las copas, el olor del asado. Clara sentía la presión en su pecho, una opresión física que se mezclaba con la debilidad del ayuno. Sus manos temblaban ligeramente mientras decoraba los postres, y cada vez que Elena le dirigía la palabra, era para señalar un defecto, real o imaginario. «Eres lenta», le decía. «Hueles a grasa», murmuraba con desprecio tapándose la nariz. «Es que no puedes hacer nada bien a la primera». Cada frase era un latigazo, una pequeña herida en la autoestima de Clara que se acumulaba sobre miles de heridas anteriores. Pero Clara aguantaba, respiraba hondo, pensaba en la sonrisa de Leo, pensaba en las medicinas de su madre y seguía picando cebolla, dejando que las lágrimas del vegetal ocultaran las lágrimas de su propia alma. Lo que Clara no sabía era que esa paciencia infinita estaba a punto de romperse, no por ella, sino por un acto de crueldad tan innecesario que cruzaría todos los límites de la humanidad. La vulnerabilidad de Clara era absoluta. Estaba sola en esa ciudad gigante, dentro de una casa que la rechazaba, sirviendo a una mujer que la odiaba, amando a un niño que no era suyo, y luchando contra un hambre que le nublaba la vista. Era la imagen viva de la resistencia silenciosa, de esos héroes invisibles que sostienen el mundo con sus manos agrietadas mientras los poderosos caminan sobre sus espaldas sin siquiera notarlo. Pero el destino estaba tejiendo los hilos de una tragedia que pondría a prueba cada gramo de esa resistencia. Mientras Clara colocaba el último adorno en el pastel, ajena a que sus horas en esa casa estaban contadas, el reloj en la pared avanzaba inexorablemente hacia el momento en que el fuego lo consumiría todo, y en ese fuego se revelaría quién era realmente la reina y quién era la sirvienta ante los ojos de Dios. La noche cayó sobre la mansión Montenegro como un manto de terciopelo oscuro, pero en el interior de la residencia, las luces de las arañas de cristal brillaban con una intensidad casi ofensiva. La cena de gala estaba en su apogeo. En el comedor principal, una docena de invitados de la alta sociedad disfrutaba de un festín que parecía no tener fin. Risas impostadas, el tintineo constante de copas de cristal de baccarat chocando en brindis vacíos, y conversaciones sobre yates y viajes a Europa llenaban el ambiente.
Mientras tanto, al otro lado de la puerta batiente que separaba el lujo de la servidumbre, Clara libraba una batalla silenciosa contra su propio cuerpo. El ajetreo había sido inhumano. Llevaba más de 10 horas de pie, corriendo de un lado a otro, cargando bandejas pesadas repletas de langosta, caviar y cortes de carne premium que ella jamás podría pagar. El calor de los hornos, sumado a su ayuno prolongado, había comenzado a pasarle factura. Sentía que el suelo de baldosas blancas se movía bajo sus pies, como si estuviera en la cubierta de un barco en plena tormenta. Su visión se nublaba por momentos, apareciendo puntos negros que danzaban ante sus ojos, y un sudor frío le recorría la espalda. Sus manos, enrojecidas por el agua caliente y el jabón, temblaban visiblemente cada vez que tenía que emplatar una nueva exquisitez para los comensales. El momento fatídico llegó cuando una de las camareras contratadas para el evento devolvió a la cocina una bandeja con restos de aperitivos. En ella, intacta y olvidada, reposaba una pequeña tartaleta de salmón ahumado que uno de los invitados había dejado sin tocar simplemente porque se le había caído una gota de salsa en el borde del plato. Para el mundo de Elena y sus amigos, eso era basura. Para Clara, en ese momento de debilidad extrema, representaba la diferencia entre desmayarse y mantenerse en pie. El aroma del pan recién horneado y el pescado golpeó sus sentidos con una violencia primitiva. Su estómago se contrajo dolorosamente, un espasmo agudo que casi la hizo doblarse. Miró a su alrededor. La cocina estaba momentáneamente vacía de testigos. Los meseros estaban en el comedor y la niñera estaba arriba con el pequeño Leo. Era un segundo de vulnerabilidad, un instinto de supervivencia puro que nubló su juicio y su miedo. Con manos temblorosas y el corazón latiendo desbocado en su garganta, Clara tomó la pequeña tartaleta. No era un robo, se dijo a sí misma. Iba a ir al triturador de basura en cuestión de segundos. Se la llevó a la boca con desesperación, cerrando los ojos para saborear ese pequeño bocado que le daría la energía necesaria para terminar la noche. Pero el destino, cruel y caprichoso, quiso que justo en ese instante la puerta de la cocina se abriera de golpe. No era un mesero, no era la niñera, era Elena. La patrona había entrado buscando una botella de vino específica que no aparecía en la mesa, y lo que encontró fue la excusa perfecta para descargar toda su frustración acumulada. El tiempo pareció detenerse. Clara se congeló con el bocado aún en la boca, los ojos abiertos de par en par, llenos de un terror infantil. Elena se quedó parada en el umbral, su vestido de seda roja ondeando como una bandera de guerra, y su rostro, perfectamente maquillado, se contorsionó en una mueca de triunfo malicioso. No gritó de inmediato, primero sonrió, una sonrisa fría y depredadora que heló la sangre de Clara. Luego, con una calma que era mucho más aterradora que cualquier grito, caminó lentamente hacia la cocinera, haciendo sonar sus tacones con deliberada lentitud. Clac, clac, clac. «¿Así que esto es lo que haces cuando te doy la espalda?», siseó Elena, su voz baja pero cargada de veneno. Clara intentó tragar, intentó hablar, intentó pedir perdón, pero las palabras se le atoraron en la garganta seca. «Señora, yo iba a la basura», logró balbucear con la voz quebrada. Fue entonces cuando Elena estalló. No le bastaba con regañarla en privado. Necesitaba un espectáculo, necesitaba afirmar su poder. Agarró a Clara del brazo con una fuerza sorprendente, clavándole las uñas largas y manicuradas en la piel, y la arrastró hacia la zona abierta que conectaba la cocina con el pasillo principal, lo suficientemente cerca del comedor para que los invitados pudieran escuchar, pero lo suficientemente lejos para no arruinarles la vista con la presencia de la criada.
¡Ladrona! ¡Eres una sucia ladrona!, gritó Elena, elevando la voz deliberadamente para que el silencio se hiciera en el salón contiguo. La música de fondo seguía sonando, pero las risas de los invitados cesaron de golpe. Te pago un sueldo, te doy un techo bajo el cual trabajar, y así me pagas, robándome la comida de mis propios invitados. Clara sentía que la cara le ardía de vergüenza. Las lágrimas comenzaban a brotar sin control, rodando por sus mejillas pálidas. Señora, por favor, solo era un sobrante. Me sentía mal. No he comido, suplicó Clara, intentando soltarse del agarre de hierro, pero Elena no la soltó. Al contrario, la sacudió con violencia. ¿No has comido? ¿Y eso es problema mío?, le espetó Elena con una crueldad que rozaba lo sociópata. Mírate, das asco, comiendo las sobras como una rata de alcantarilla. Elena soltó el brazo de Clara con un empujón que la hizo tropezar y caer de rodillas al suelo duro y frío. La posición era de total sumisión, de derrota absoluta. Desde el suelo, Clara alzó la vista, viendo a Elena elevarse sobre ella como un gigante vengativo. En ese momento, dos invitados curiosos y un par de meseros se asomaron por la puerta, observando la escena con una mezcla de morbo e incomodidad. Nadie intervino. Nadie dijo una palabra. El silencio de los testigos fue tan doloroso como los gritos de la patrona. Elena, consciente de su audiencia, decidió dar el golpe final, la frase que quedaría grabada a fuego en la memoria de Clara y que resonaría horas más tarde entre las cenizas de la tragedia. Caminó hacia el mesón, tomó el plato con el resto de los canapés que habían sido devueltos y regresó hasta donde Clara estaba arrodillada. Con un movimiento lento y deliberado, inclinó el plato y dejó caer la comida al suelo, justo frente a las rodillas de la cocinera, mezclando los alimentos gourmet con la suciedad de las suelas de los zapatos. ¿Tienes hambre?, preguntó Elena con una voz burlona y dulce. Ahí tienes, come del suelo, eso es lo que eres, una muerta de hambre, una miserable muerta de hambre que no merece ni las sobras que tiramos a la basura. La frase retumbó en las paredes, cruda, hiriente, devastadora. Clara sintió como algo se rompía dentro de ella. No era solo el hambre física, era su dignidad la que estaba siendo pisoteada frente a extraños. Bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada de odio de su patrona, y lloró en silencio, un llanto que sacudía sus hombros delgados. «Límpiate las lágrimas y limpia este desastre», ordenó Elena, recuperando su postura altiva y alisándose el vestido como si el contacto con Clara la hubiera ensuciado. «Y da gracias a que no te echo a la calle ahora mismo, solo porque necesito que termines de lavar los platos. Pero mañana hablaremos de tu liquidación, porque no quiero ladronas en mi casa». Con un último resoplido de desprecio, Elena dio media vuelta y regresó al comedor, transformando instantáneamente su rostro de furia en una sonrisa encantadora para sus invitados. «Disculpen el incidente», se le escuchó decir a lo lejos con una voz cantarina. «Es tan difícil encontrar buen servicio hoy en día. Son como animales». Clara se quedó sola en el pasillo, arrodillada frente a la comida esparcida. El eco de «muerta de hambre» rebotaba en su mente una y otra vez. Lentamente, con las manos temblorosas y el alma hecha pedazos, comenzó a recoger los restos del suelo. No lo hizo para comerlos, aunque su cuerpo gritaba por alimento. Lo hizo porque era lo único que le quedaba, obedecer para sobrevivir un día más. Se puso de pie con dificultad, sintiéndose más pequeña e insignificante que nunca. No sabía que esa humillación pública, ese dolor punzante en el pecho, era el preludio de algo mucho mayor. Mientras tiraba la comida a la basura, secándose las lágrimas con el dorso de la mano, una extraña calma descendió sobre ella. No era paz,
Era la calma antes de la tormenta, porque el destino estaba a punto de voltear las cartas, y esa mujer que acababa de ser llamada muerta de hambre estaba a punto de demostrar que tenía el corazón más lleno y valiente de todos los que habitaban esa casa maldita. La justicia divina estaba afilando su espada, y el fuego purificador ya estaba esperando su turno para entrar en escena. El eco de los gritos de Elena se disipó lentamente en el aire viciado de la cocina, pero el veneno de sus palabras ya había penetrado profundamente en el alma de Clara, quemando más que cualquier fuego físico. Quedó un silencio sepulcral, solo roto por el zumbido constante del refrigerador industrial y el sonido del agua corriendo en el fregadero. Los otros empleados, el mayordomo y los ayudantes de cocina, evitaron su mirada. Nadie se acercó a ofrecerle una palabra de consuelo, ni una palmada en el hombro. El miedo a perder sus propios empleos los había convertido en cómplices mudos de la crueldad. Clara, con los ojos hinchados y rojos, se obligó a ponerse de pie y regresar al fregadero. Sus manos, que temblaban incontrolablemente, se sumergieron de nuevo en el agua jabonosa y caliente, frotando la grasa de las bandejas de plata con una energía mecánica, casi robótica. Era la única forma de no derrumbarse, convertir el dolor emocional en movimiento físico, anular la mente y dejar que el cuerpo trabajara por inercia. La tortura, sin embargo, apenas comenzaba. A medida que la cena avanzaba, los meseros entraban y salían de la cocina trayendo los platos sucios de los invitados. Para Clara, aquello era un suplicio diseñado por el mismo diablo. Veía pasar ante sus ojos montañas de comida desperdiciada, mitades de filetes miñón jugosos que habían sido apenas probados, puré de trufas dejado a un lado, pasteles de chocolate mordisqueados y abandonados. El olor de aquella comida, mezclado con el detergente químico, le revolvía el estómago vacío. El hambre ya no era solo un rugido en sus entrañas, se había transformado en un dolor de cabeza punzante, un martilleo constante en las sienes que la hacía cerrar los ojos por momentos para no perder el equilibrio. En un acto de desesperación silenciosa, Clara se acercó al grifo y bebió grandes sorbos de agua del grifo, llenando su estómago de líquido frío para engañar a la necesidad, sintiendo cómo el agua bajaba por su garganta seca sin lograr aplacar la debilidad que le hacía temblar las rodillas. Mientras tanto, la fiesta en el salón y el jardín continuaba con una alegría ofensiva. La música de jazz suave se filtraba a través de las paredes, mezclándose con las carcajadas estridentes de Elena, quien, habiendo olvidado ya su ataque de furia, se paseaba entre sus invitados como la anfitriona perfecta. Pero la negligencia, esa sombra oscura que suele acompañar a la arrogancia, comenzó a manifestarse de formas sutiles y peligrosas. La niñera de Leo, una joven llamada Sofía que estaba más interesada en coquetear con el barman contratado que en cuidar al bebé, bajó a la cocina con el monitor del bebé en la mano. «¡Qué aburrimiento estar encerrada arriba!», se quejó Sofía, apoyándose en la encimera limpia y sacando un cigarrillo electrónico de su bolsillo. Ni siquiera miró a Clara. Para ella, la cocinera era parte del mobiliario. Clara, al ver el monitor apagado sobre la mesa, sintió una punzada de ansiedad que superó su miedo a ser regañada. «Señorita Sofía», se atrevió a susurrar Clara con la voz ronca. ¿El niño está bien? ¿No debería estar encendido el aparato?» Sofía rodó los ojos y soltó una risa despectiva, exhalando un vapor con olor a fresa. «Ay, por favor, Clara, no empieces con tus cosas de vieja preocupada. El niño está dormido como un tronco. Además, Elena me dijo que bajara a buscarle una botella de agua especial, y de paso...». Sofía bajó la voz y miró a Clara con una mezcla de lástima y burla. «Me contó lo que hiciste. Robar comida. ¡Qué bajo, Clara! De verdad,
¡Qué vergüenza! La acusación, viniendo de alguien tan irresponsable, fue un nuevo golpe. Clara bajó la mirada hacia el agua sucia del fregadero. «No robé nada», murmuró, pero Sofía ya no la escuchaba. Estaba tecleando en su teléfono, riéndose de algún mensaje. Antes de salir, la niñera se giró y lanzó la última estocada, una orden que sellaría el destino de la noche. Ah, por cierto, Elena dio órdenes estrictas. No quiere que subas a la planta alta para nada. Dice que no quiere que tus mañas de ladrona lleguen a las habitaciones, así que ni se te ocurra acercarte al cuarto del bebé, ¿entendido? La prohibición cayó sobre Clara como una sentencia. Le estaban quitando lo único que le daba sentido a sus días en esa casa, la posibilidad de ver y proteger a Leo. «Sí, señorita», respondió con un hilo de voz, sintiendo cómo una lágrima solitaria caía al agua jabonosa. Sofía salió de la cocina, dejando el monitor del bebé olvidado sobre la mesa, apagado y mudo. Clara lo miró con angustia, queriendo encenderlo, pero el terror a ser descubierta y acusada de desobedecer la paralizó. Si Elena la encontraba tocando algo que no le correspondía, no solo la despediría sin paga, sino que podría llamar a la policía. La impotencia era un nudo en su garganta que le impedía respirar. Las horas pasaron arrastrándose, la medianoche llegó, y con ella el cansancio extremo. El personal de servicio comenzó a retirarse a las zonas de descanso o a irse a sus casas, pero Clara tenía órdenes de quedarse hasta que la última copa fuera lavada. Estaba sola en la inmensa cocina, rodeada de torres de platos limpios y ollas fregadas. Su cuerpo estaba al límite. La falta de comida le provocaba alucinaciones periféricas. Veía sombras moverse por el rabillo del ojo y sentía que el suelo se inclinaba. Se sentó un momento en un taburete de madera, apoyando la cabeza entre las manos, rezando en silencio para que la noche terminara, para poder irse a su casa, abrazar a su madre y llorar todo lo que tenía guardado. Pero el destino no le daría descanso. Un olor extraño comenzó a mezclarse con el aroma de los restos de comida y productos de limpieza. Al principio era sutil, casi imperceptible, como plásticos quemados o un cable sobrecalentado. Clara levantó la cabeza olfateando el aire. «Huelo a quemado», se preguntó en voz alta. Se levantó con dificultad y revisó los hornos. Estaban apagados y fríos. Revisó los enchufes de la cocina. Todo parecía normal. Pensó que quizás era su mente jugándole una mala pasada, producto del hambre y el agotamiento. Sin embargo, el olor persistía y se hacía más fuerte, más acre. Salió al pasillo de servicio. Todo estaba en silencio en esa parte de la casa. La fiesta se había trasladado al jardín trasero, cerca de la piscina, donde la música sonaba alta y las risas borrachas de los invitados cubrían cualquier otro sonido. Nadie en la fiesta podía oler nada. El viento soplaba en dirección contraria, llevándose el humo lejos de ellos. Pero Clara, en las entrañas de la casa, lo sentía. Caminó hacia la escalera de servicio que llevaba a la planta alta. Allí, el olor era inconfundible. Algo se estaba quemando arriba. Su corazón dio un vuelco. El niño, pensó inmediatamente. La orden de Elena resonó en su cabeza. «No subas. Prohibido subir». El miedo la paralizó un segundo. Si subía y no era nada, la echarían por desobedecer. Pero si no subía, la imagen de Leo, solo en su cuna, indefenso, con la niñera coqueteando afuera y los padres borrachos, fue más fuerte que cualquier miedo. Clara dio un paso hacia la escalera, pero en ese momento el sistema eléctrico de la casa parpadeó. Una vez, 2 veces, y luego todo se apagó. La oscuridad total envolvió el pasillo de servicio, solo rota por un resplandor anaranjado y ominoso que comenzaba a reflejarse en la parte superior de la escalera. No era una luz eléctrica, era fuego.
Un cortocircuito en el sistema de calefacción antiguo del segundo piso, ignorado por falta de mantenimiento, había encontrado una chispa, y el fuego, hambriento como ella, pero de destrucción, había comenzado a alimentarse de las cortinas de seda, las alfombras persas y la madera barnizada. En ese instante Clara olvidó su hambre, olvidó su dolor de espalda, olvidó la humillación, olvidó que era una muerta de hambre y una ladrona. El instinto maternal, ese que no necesita de la sangre para existir, se encendió en su pecho con una fuerza volcánica. Mientras los millonarios brindaban afuera bajo las estrellas, ajenos a que su castillo de naipes estaba a punto de derrumbarse, la cocinera despreciada se encontraba sola en la oscuridad, mirando hacia arriba, hacia el infierno que se desataba, sabiendo que era la única alma consciente del peligro mortal que se cernía sobre el pequeño Leo. La crisis había llegado y no había vuelta atrás. El infierno no avisa cuando llega, simplemente irrumpe, devorando el aire y el silencio con una voracidad aterradora. Lo que comenzó como un leve olor a quemado se transformó, en cuestión de segundos, en una bestia rugiente que cobró vida propia en la planta alta de la mansión. Clara, parada al pie de la escalera de servicio, sintió el cambio de presión en el ambiente antes de ver las llamas. Fue como si la casa misma inhalara profundamente antes de gritar. Un estruendo sordo, similar al de un trueno lejano pero contenido entre paredes, sacudió los cimientos cuando una ventana en el piso superior estalló debido al calor extremo, permitiendo que el oxígeno entrara de golpe y alimentara el monstruo ígneo. El instinto de Clara fue gritar, alertar a los dueños, pedir auxilio. Corrió hacia la puerta trasera que daba al jardín, abriéndola de golpe. El aire fresco de la noche la golpeó, trayendo consigo el sonido de la fiesta, la música a todo volumen, las risas desenfrenadas, el tintineo de los cubos de hielo. ¡Fuego! ¡Señora Elena! ¡Fuego!, gritó con todas sus fuerzas, agitando los brazos desesperadamente. Pero su voz, debilitada por el hambre y el pánico, fue tragada por los graves de los altavoces y la distancia. Vio a lo lejos la silueta de Elena bailando con una copa en la mano, ajena a todo, brillando bajo las luces de colores de la piscina. Vio a la niñera, Sofía, besándose con el barman detrás de unos arbustos, perdida en su propio mundo de irresponsabilidad. Nadie miraba hacia la casa, nadie veía el humo negro que comenzaba a salir serpenteando por las ventanas superiores, camuflado por la oscuridad de la noche. Eran invisibles. Clara era invisible. Y lo peor de todo, el pequeño Leo también lo era. La comprensión de la soledad absoluta cayó sobre Clara como una losa de concreto. Si ella no hacía nada, nadie lo haría. Si esperaba a que ellos se dieran cuenta, sería demasiado tarde. El tiempo se fracturó. Cada segundo que pasaba mirando hacia la fiesta era un segundo que el fuego le robaba a la vida del bebé. Clara dio media vuelta y miró hacia el interior de la casa, hacia la boca del lobo. La oscuridad del pasillo se había convertido en un túnel de humo gris y espeso que bajaba por la escalera como una cascada venenosa. El miedo, un miedo primitivo y paralizante, le agarrotó las piernas. Su cuerpo le gritaba que huyera, que saliera al jardín y se salvara, que ella no era bombera, que ella era solo la cocinera despreciada, la muerta de hambre a la que habían prohibido subir. ¿Por qué arriesgar su vida por la gente que la trataba como basura? ¿Por qué quemarse por la mujer que la había humillado hacía apenas unas horas? Pero entonces, a través del rugido crepitante de la madera quemándose, lo escuchó. Fue un sonido débil, casi imperceptible, pero para el corazón de Clara resonó más fuerte que una explosión. El llanto de Leo. No era el llanto de un berrinche. Era un gemido de terror puro, un grito de auxilio ahogado por la tos. Ese sonido
rompió la parálisis. La imagen del niño, con sus rizos dorados y su sonrisa inocente, superó el odio, superó el miedo y superó el instinto de supervivencia. Clara ya no era la sirvienta, era la única barrera entre la vida y la muerte. Tomó una toalla de cocina que colgaba cerca, la empapó rápidamente en el fregadero con agua fría y se la ató alrededor de la cara, cubriendo su nariz y boca. Sin pensarlo 2 veces, se lanzó hacia la escalera de servicio. Los primeros escalones fueron fáciles, pero a medida que subía, el calor se intensificaba exponencialmente. Al llegar al descanso del segundo piso, el panorama era apocalíptico. El pasillo principal, ese que siempre estaba impoluto y decorado con obras de arte costosas, era ahora un horno. Las llamas lamían las paredes, consumiendo el papel tapiz de diseño exclusivo y derritiendo los marcos de los cuadros. El humo era tan denso que Clara apenas podía ver su propia mano frente a su cara. Tenía que avanzar casi a ciegas, guiándose por la memoria de un lugar en el que tenía prohibido estar. «¡Leo! ¡Aguanta, mi niño, aguanta!», gritó Clara a través de la toalla mojada, pero el humo le irritó la garganta instantáneamente, haciéndola toser violentamente. Se tiró al suelo, recordó que el aire era más respirable abajo. Comenzó a arrastrarse sobre la alfombra persa que ya empezaba a humear, sintiendo cómo el calor del suelo le quemaba las rodillas a través de su uniforme desgastado. Avanzaba como un soldado en una trinchera, con los codos y las rodillas, ignorando el dolor, ignorando el calor que le resecaba los ojos. A su alrededor, el lujo se desmoronaba. Una lámpara de araña cayó unos metros más adelante con un estrépito de cristales rotos, esparciendo esquirlas brillantes como diamantes mortales. Clara se cubrió la cabeza con los brazos, sintiendo el calor de la explosión rozarle la piel. El fuego no distinguía entre ricos y pobres, devoraba la madera de caoba con la misma furia con la que devoraría una choza. Pero en medio de ese caos, la ironía era mordaz. Todos los millones de los Montenegro, todas sus joyas, sus inversiones y su estatus, no servían de nada allí arriba. El dinero no podía apagar el fuego. El orgullo no podía respirar humo. La única moneda de valor en ese pasillo infernal era el coraje de una mujer que no tenía nada. Clara llegó a la puerta de la habitación del bebé. La madera estaba caliente al tacto. El pánico la invadió de nuevo. ¿Y si el fuego ya estaba adentro? ¿Y si abría la puerta y una lengua de fuego la envolvía? Dudó un segundo, con la mano sobre el pomo de metal hirviendo. Escuchó de nuevo el llanto, ahora mucho más débil, casi un susurro agónico. Leo se estaba asfixiante. Ya no había tiempo para dudar. «Dios mío, protégeme, y si no me proteges a mí, protege al niño», rezó en un susurro rápido. Con un grito de esfuerzo, giró el pomo y empujó la puerta con el hombro. La puerta cedió. Una nube de humo negro salió disparada hacia el pasillo, pero milagrosamente el fuego aún no había consumido la habitación por completo. Las llamas estaban empezando a entrar por la ventana, donde las cortinas ya eran antorchas, pero la cuna todavía estaba intacta, en el centro del cuarto, rodeada de una bruma gris. Clara se levantó y corrió hacia la cuna, tropezando con juguetes caros tirados en el suelo. Al asomarse, vio a Leo. El bebé estaba rojo, bañado en sudor y lágrimas, tosiendo con pequeños espasmos que sacudían su cuerpecito. Sus ojos estaban cerrados por la irritación. Al sentir la presencia de alguien, alzó sus manitas al aire, buscando instintivamente seguridad. Clara lo tomó en brazos, arrancándolo de la cuna con una fuerza desesperada. Lo apretó contra su pecho, envolviéndolo con la parte de su delantal que no estaba mojada, tratando de crear una burbuja de aire limpio para él. «Ya estás conmigo, ya estás conmigo», le susurró, besando su frente sudorosa. El niño,
Al reconocer el olor de Clara, ese olor a jabón y cariño que conocía mejor que el perfume caro de su madre, dejó de llorar y hundió su cara en el cuello de ella, aferrándose con sus deditos a la tela áspera de su uniforme. Pero la crisis no había terminado, acababa de escalar. Cuando Clara se giró para salir, vio con horror que el fuego había avanzado en el pasillo. El techo sobre la puerta por la que acababa de entrar crujía amenazadoramente. Una viga de madera, envuelta en llamas, se desprendió y cayó justo frente al umbral, bloqueando la salida principal con una barrera de fuego y escombros. El estruendo hizo llorar a Leo de nuevo. Clara retrocedió, abrazando al niño, acorralada. La única salida estaba bloqueada. La ventana era impensable. Estaban en un segundo piso y abajo solo había suelo de concreto. Estaban atrapados. El calor en la habitación aumentaba por segundos. El papel tapiz de ositos y nubes comenzaba a ennegrecerse y a curvarse. Clara miró a su alrededor con desesperación, buscando una alternativa, cualquier cosa. Sus ojos se posaron en la puerta del baño privado de la habitación del bebé, que conectaba con el vestidor de la habitación principal de los padres. Era una ruta arriesgada, un laberinto a través de las habitaciones en llamas, pero era la única opción. «Vamos a jugar a los exploradores, mi vida, vamos a ser valientes», le dijo al bebé, aunque su propia voz temblaba de terror. Clara sabía que ese era el punto de quiebre. Si se quedaban allí, morirían asfixiados en minutos. Si intentaban cruzar, podrían morir quemados. Pero quedarse no era una opción. Con el niño pegado a su pecho, como si fuera una extensión de su propio cuerpo, Clara respiró hondo, llenando sus pulmones del poco aire que quedaba cerca del suelo, y se preparó para cruzar el infierno. Afuera, la música de la fiesta se detuvo de golpe. Alguien había gritado. Alguien había visto el humo. El caos estaba a punto de desatarse abajo, pero arriba, en la soledad del fuego, la verdadera batalla por la vida apenas comenzaba, y su única guerrera era una mujer con el estómago vacío y el corazón lleno de una determinación inquebrantable. El baño que conectaba las dos habitaciones era un refugio efímero, una trampa de porcelana y espejos que ganaba temperatura a cada segundo. Clara cerró la puerta de la habitación del bebé tras de sí con un golpe seco, sabiendo que esa barrera de madera apenas le compraría unos minutos antes de que el fuego la redujera a cenizas. El aire allí dentro todavía era respirable, aunque caliente y pesado. Abrió el grifo de la ducha y empapó completamente su uniforme gris, sintiendo el choque térmico del agua helada contra su piel afiebrada. No le importó el frío. Sabía que el agua era su única armadura contra el dragón que rugía al otro lado de la pared. Empapó una vez más la toalla que cubría la cara de Leo, asegurándose de que el niño inhalara solo humedad y no el veneno negro del humo. El bebé, asustado por el ruido y el movimiento brusco, comenzó a llorar de nuevo, un llanto desgarrador que reverberaba en los azulejos. Clara lo miró a los ojos, esos ojos grandes y confiados que la buscaban como su única salvación, y sintió una oleada de fuerza sobrenatural. «No llores, mi amor. La nana Clara está aquí. Vamos a salir. Te lo juro por mi madre que vamos a salir», le susurró, besando sus párpados húmedos. Tomó aire, abrazó al niño contra su pecho protegiéndolo con su propio cuerpo como un escudo humano, y abrió la puerta que daba al vestidor de la habitación principal. Lo que encontró al otro lado fue una visión dantesca. El vestidor de Helena, ese templo de la vanidad lleno de ropa de diseñador, zapatos de suela roja y bolsos de cuero italiano, era ahora una hoguera de colores brillantes. La ironía era brutal y poética. Las sedas finas, los abrigos de piel y los vestidos de gala ardían con una rapidez espantosa, alimentando el fuego con miles de dólares convertidos en combustible.
El humo aquí era diferente, más tóxico, cargado de químicos de los tintes y los plásticos de la ropa. Clara tosió violentamente, sintiendo cómo sus pulmones protestaban ante la agresión. El calor era tan intenso que las pestañas se le rizaban y la piel de sus brazos expuestos comenzaba a enrojecerse dolorosamente. Tenía que cruzar ese pasillo de fuego para llegar al balcón de la habitación principal, la única salida posible hacia el aire exterior. Pero el camino estaba bloqueado por un armario caído que ardía con furia. No había paso. La única opción era saltar sobre los escombros en llamas o rodearlos pegada a la pared, donde el fuego lamía el papel tapiz. «¡Agárrate fuerte, Leo!», gritó Clara, aunque el niño no podía entenderla. Se lanzó hacia adelante. El suelo estaba caliente, quemando las suelas delgadas de sus zapatos viejos. Cada paso era una tortura. Al intentar rodear el armario caído, una lengua de fuego alcanzó su brazo derecho, el brazo con el que sostenía la cabeza del bebé. El dolor fue instantáneo, agudo, como si le hubieran vertido ácido sobre la piel. Clara soltó un grito ahogado, pero no soltó al niño. Al contrario, lo apretó más fuerte, girando su cuerpo para que su espalda recibiera el castigo del calor, ofreciendo su propia carne a las llamas para que ni una sola chispa tocara la piel inmaculada de Leo. El olor a pelo quemado y a tela chamuscada llenó su nariz. Era su propio pelo, era su propia ropa. Avanzaba a ciegas, guiada solo por el instinto y la memoria de la habitación. Tropezó con algo en el suelo. Una caja fuerte abierta, joyas esparcidas que brillaban inútilmente entre las cenizas, y cayó pesadamente sobre sus rodillas. El impacto le sacó el aire, y por un segundo la oscuridad amenazó con tragarla. El humo la mareaba, el dolor en su brazo era insoportable y el rugido del fuego era ensordecedor. «¿Por qué yo?», pensó fugazmente. «¿Por qué tengo que morir aquí, sola, salvando al hijo de la mujer que me escupió?» La tentación de rendirse, de acostarse en el suelo y dejar que el sueño de la asfixia la llevara, fue dulce y poderosa. Pero entonces Leo se movió en sus brazos. Una manita pequeña salió de la toalla y tocó la mejilla quemada de Clara. Ese toque, suave y lleno de vida, fue la inyección de adrenalina que necesitaba. Recordó la cara de Elena llamándola muerta de hambre. Recordó la humillación, y la rabia se transformó en combustible. «¡No!», rugió Clara, poniéndose de pie con un esfuerzo titánico, ignorando el dolor de sus rodillas sangrantes y su brazo quemado. «No soy una muerta de hambre, soy quien va a salvar a tu hijo». Corrió los últimos metros que la separaban de las puertas del balcón. El cristal de las puertas correderas estaba caliente al tacto y negro por el hollín. Intentó abrir el seguro, pero el metal se había dilatado por el calor y estaba atascado. Golpeó el cristal con el puño, 1, 2, 3 veces, pero era vidrio templado, diseñado para resistir golpes. El fuego estaba ya a sus espaldas, lamiendo sus talones. No tenía tiempo. Miró a su alrededor y vio una pesada lámpara de pie que había caído cerca. Con una fuerza nacida de la desesperación absoluta, soltó una mano del bebé solo por un segundo. Agarró la base de la lámpara y la estrelló contra el cristal con un grito salvaje. El vidrio estalló en 1000 pedazos hacia afuera, cayendo como una lluvia de diamantes sobre la terraza de piedra. El aire fresco de la noche entró de golpe, chocando con el aire caliente del interior y creando un remolino de humo. Clara salió tambaleándose al balcón, tosiendo, con los ojos llorosos y la cara manchada de negro. El aire puro le quemó la garganta, pero era vida. Estaba afuera, estaba viva, pero la pesadilla no había terminado. El balcón estaba en el segundo piso, a una altura considerable del suelo de concreto del patio trasero. Abajo, el caos era total. La música se había detenido por completo.
Las luces de emergencia parpadeaban. Los invitados corrían despavoridos, gritando, tropezando unos con otros. Nadie miraba hacia arriba. El humo salía en columnas densas desde las ventanas, ocultándola. Clara se acercó a la barandilla de piedra, sosteniendo a Leo en alto, y gritó con lo que le quedaba de voz. «¡Ayuda! ¡Aquí! ¡Tengo al niño!», gritó. Pero su voz era un graznido ronco. Nadie la oía. El ruido de las sirenas que se acercaban a lo lejos y los gritos de la gente abajo cubrían su súplica. El fuego detrás de ella comenzó a salir por la puerta rota del balcón, empujándola cada vez más hacia el borde. Sentía el calor en su espalda como la boca de un horno abierto. Si se quedaba allí, el fuego la alcanzaría en segundos. Miró hacia abajo. Había un toldo de lona sobre la terraza de la planta baja, pero estaba lejos, demasiado lejos para saltar con seguridad con un bebé en brazos. En ese momento, entre la multitud histérica, vio a Elena. La madre estaba de rodillas en el césped, siendo sostenida por dos hombres, gritando el nombre de su hijo hacia la casa en llamas. «¡Mi bebé! ¡Mi Leo!». Aullaba con una desesperación que le desgarraba la garganta. Su arrogancia había desaparecido. Solo quedaba el dolor crudo de una madre que cree haber perdido lo que más ama. Clara, desde las alturas, rodeada de fuego y humo, con la piel quemada y el uniforme hecho jirones, tomó una decisión final. Se subió al borde de la barandilla, manteniendo el equilibrio precariamente. La figura de la cocinera humilde se recortó contra el resplandor naranja del incendio, una silueta oscura y heroica que emergía del infierno. «¡Señora Elena!», gritó Clara con una potencia que salió desde sus entrañas, un grito que cortó el aire y silenció momentáneamente el caos de abajo. Todos los rostros se alzaron al mismo tiempo. 100 pares de ojos se clavaron en el balcón. El tiempo se detuvo. Vieron a la mujer que había sido humillada, a la ladrona, parada en el borde del abismo, con el fuego enmarcándola como un aura terrible. Y en sus brazos, envuelto en un delantal sucio y una toalla mojada, estaba el pequeño heredero de los Montenegro. «¡Agárrenlo!», gritó Clara. No esperó respuesta. No esperó a que trajeran una escalera o una red. El fuego lanzó una lengua voraz que casi le toca el cabello. Clara miró a Leo una última vez, le dio un beso rápido en la frente y con una oración muda en los labios, lo lanzó. No lo lanzó al vacío, lo lanzó con precisión calculada hacia el toldo de lona de la planta baja, rezando para que la tela resistiera y amortiguara la caída. El bebé voló por el aire durante un segundo eterno. El silencio abajo fue absoluto. Leo aterrizó en el toldo, rebotó suavemente y rodó hacia el centro, llorando a todo pulmón. Estaba vivo, estaba a salvo. Pero el impulso del lanzamiento hizo que Clara perdiera el equilibrio. Ella no tenía red de seguridad. Sus pies resbalaron en la piedra caliente. Mientras veía que el niño estaba a salvo, una sonrisa de paz iluminó su rostro tiznado. Su misión estaba cumplida. El fuego rugió a su espalda y, con un suspiro de agotamiento infinito, Clara se dejó caer hacia atrás, no hacia el vacío, sino hacia el suelo del balcón, justo cuando el techo de la habitación principal se derrumbaba con un estruendo colosal, sepultando la salida y dejándola atrapada de nuevo, pero esta vez a la vista de todos. Había salvado al niño, pero el precio había sido quedarse ella misma en las fauces del monstruo. La multitud abajo ahogó un grito de horror al ver cómo la figura de la heroína desaparecía tras una cortina de escombros y fuego. El estruendo del techo derrumbándose sobre el balcón fue el sonido de la fatalidad, un golpe seco y brutal que pareció detener el corazón de todos los presentes. Tras el rugido de la estructura cediendo, un silencio sepulcral descendió sobre el jardín, un silencio tan denso y pesado que ahogó incluso
el crepitar del fuego. Durante unos segundos que parecieron siglos, nadie se movió, nadie respiró. 100 pares de ojos estaban fijos en la nube de polvo y humo negro que había tragado a la mujer en el balcón, la misma mujer que, apenas un instante antes, había lanzado al vacío lo más preciado de esa casa para salvarlo. La imagen de Clara, recortada contra el infierno naranja, desapareciendo bajo los escombros, se grabó a fuego en la retina de cada invitado, de cada empleado y sobre todo de Elena. Entonces el llanto de Leo rompió el hechizo. El bebé, todavía envuelto en el delantal sucio y la toalla mojada, se movía en el centro del toldo de lona que había amortiguado su caída milagrosa. Ese sonido, el grito de vida en medio de la muerte, reactivó el caos, pero esta vez era un caos diferente. Ya no era pánico por huir, era una carrera frenética hacia el milagro. Varios hombres corrieron hacia el toldo, bajando al niño con manos temblorosas, como si estuvieran tocando algo sagrado. Elena, que había estado de rodillas en el césped, paralizada por el terror, se levantó como impulsada por un resorte y corrió hacia ellos. Cuando le entregaron a su hijo, cuando sintió el peso cálido y vivo de Leo en sus brazos, sus piernas fallaron de nuevo y cayó al suelo, abrazándolo con una fuerza desesperada, cubriéndolo de besos, mezclando sus lágrimas de maquillaje corrido con el hollín que cubría la carita del bebé. «Está vivo, Dios mío, está vivo», sollozaba, revisando cada centímetro de su cuerpo en busca de heridas. Pero Leo estaba intacto, asustado, sucio, pero ileso. Fue entonces cuando Elena vio en qué estaba envuelto su hijo. No era una manta de seda, ni una toalla de algodón egipcio, era el delantal de Clara, ese trozo de tela gris, barato y áspero, que Elena había criticado tantas veces por tener manchas de grasa, ahora estaba chamuscado en los bordes, oliendo a humo y a sacrificio. Al ver esa tela humilde, protegiendo la piel de su heredero, la realidad golpeó a Elena con la fuerza de un mazo. Levantó la vista hacia el balcón en llamas, donde el fuego ya había consumido todo rastro de la cocinera. El recuerdo de sus propias palabras, pronunciadas hacía apenas unas horas, regresó para atormentarla con una crueldad exquisita. «Muerta de hambre, no vales nada». Esa muerta de hambre acababa de darle a Elena el regalo más valioso que un ser humano puede dar a otro, la vida de su hijo a cambio de la suya propia. El sonido de las sirenas finalmente inundó la calle. Los camiones de bomberos irrumpieron en la propiedad, sus luces rojas y azules girando sobre las fachadas de las casas vecinas, creando un espectáculo visual mareante. Los bomberos saltaron de los vehículos con una eficiencia militar, desenrollando mangueras y gritando órdenes. Pero para los espectadores todo parecía suceder en cámara lenta. «¡Hay alguien arriba, en el balcón trasero!», gritó el mayordomo, señalando frenéticamente hacia la zona del derrumbe. Su voz estaba quebrada. Él había sido uno de los que guardó silencio durante la humillación de Clara, y ahora la culpa le estaba carcomiendo las entrañas. Un equipo de bomberos, protegidos con trajes ignífugos y máscaras de oxígeno, corrió hacia la casa, desplegando una escalera mecánica hacia el balcón destruido. El agua comenzó a golpear la fachada, siseando al contacto con el calor, creando nubes de vapor blanco que se mezclaban con el humo negro. La tensión en el jardín era insoportable. Nadie se iba. Los invitados, con sus trajes de gala arruinados y sus joyas brillando grotescamente bajo las luces de emergencia, permanecían clavados en el sitio, incapaces de apartar la mirada. La fiesta superficial se había convertido en una vigilia aterradora. La frivolidad había muerto en el momento en que Clara saltó a la barandilla. Ahora solo quedaba la humanidad desnuda y avergonzada.
Sofía, la niñera, estaba sentada en un banco de piedra, temblando incontrolablemente, con el rímel corriendo por sus mejillas. Miraba el monitor del bebé que alguien había sacado al jardín, todavía apagado. Sabía que todo esto era su culpa. Sabía que ella debería haber estado allí. Sabía que Clara había subido al infierno para corregir su error fatal. La mirada de desprecio que algunos empleados le lanzaban era un juicio silencioso, pero nada comparado con el juicio que ella misma se estaba haciendo. Pasaron 10 minutos, 15, 20. El tiempo se estiraba como una goma a punto de romperse. El fuego en el segundo piso comenzaba a ceder bajo el ataque de las mangueras, pero no había señales del equipo de rescate. Elena, abrazada a Leo, no dejaba de mirar hacia arriba, murmurando una y otra vez: «Sáquenla, por favor, sáquenla». No lo decía por caridad, lo decía porque la deuda que acababa de contraer era tan inmensa, tan absoluta, que la idea de que Clara muriera sin saber que el niño estaba a salvo, sin escuchar un gracias, era una tortura psicológica que Elena no podía soportar. De repente, un grito desde arriba: «¡La tenemos! ¡Bajando camilla!». El corazón de la multitud se detuvo de nuevo. 2 bomberos aparecieron en el borde del balcón, que ahora no era más que una estructura esquelética y humeante. Entre ellos, asegurada en una camilla naranja tipo canasta, bajaba un cuerpo inerte. No se movía. No había señales de lucha. La bajaron lentamente mediante un sistema de cuerdas, mientras abajo los paramédicos preparaban el equipo de reanimación con una urgencia que helaba la sangre. Cuando la camilla tocó el suelo, el círculo de gente se abrió respetuosamente, dejando paso a los médicos. Elena, con Leo en brazos, se acercó, impulsada por una fuerza magnética, ignorando las advertencias de seguridad. Necesitaba ver, necesitaba saber. Lo que vio la dejó sin aliento. Clara yacía en la camilla, irreconocible. Su uniforme estaba fundido en partes con su piel. Su brazo derecho, el que había usado para proteger la cabeza de Leo, estaba cubierto de quemaduras de 2º y 3er grado, una masa de carne roja y negra que gritaba dolor. Su rostro estaba cubierto de hollín y sangre de un corte en la frente, pero lo más impactante era la expresión de paz en sus rasgos, como si hubiera aceptado su destino con una serenidad de santa. «¡No tiene pulso!», gritó uno de los paramédicos, colocando las palas del desfibrilador sobre el pecho de Clara, cortando la tela quemada de su vestido. «¡Cargando! ¡Despejen!». El cuerpo de Clara se arqueó con la descarga eléctrica. Nada. La línea en el monitor portátil seguía plana, emitiendo un pitido continuo y agudo que taladraba los oídos de todos. «¡Otra vez! ¡Cargando a 200!», ordenó el médico. Elena apretó a Leo contra su pecho, tapándole los oídos al bebé, pero ella no podía dejar de mirar. «¡Vive, Clara, vive!», susurró, y por primera vez en su vida una lágrima de dolor real, no de frustración ni de ira, sino de dolor humano, rodó por su mejilla. Se dio cuenta, con un horror visceral, de que esa mujer a la que había obligado a comer del suelo, esa mujer cuyas manos había despreciado, tenía una sangre mucho más noble que la suya. La muerta de hambre estaba muriendo de coraje, mientras ella, la millonaria, estaba viva de pura suerte. «¡Vamos, Clara, no te rindas!», gritó el paramédico, haciendo compresiones torácicas con fuerza, hundiendo el pecho frágil de la cocinera. 1, 2, 3, 4. El silencio en el jardín era absoluto. Incluso los bomberos habían detenido sus movimientos para mirar. Era un juicio final en medio del césped. La vida de la salvadora pendía de un hilo invisible, y entonces un jadeo, un sonido ronco, feo, maravilloso.
Clara aspiró una bocanada de aire con violencia. Su pecho se levantó y comenzó a toser, expulsando humo negro. El monitor comenzó a pitar rítmicamente. Bip, bip, bip. Tenemos pulso. Es débil, pero está ahí, gritó el médico. Rápido, a la ambulancia. Necesita intubación y traslado a la unidad de quemados ya. La subieron a la ambulancia a toda velocidad. Las puertas se cerraron de golpe, ocultando a la heroína de la vista de aquellos que no la merecían. La sirena aulló, abriéndose paso entre la multitud aturdida, y el vehículo desapareció en la noche, llevándose a la mujer que había entrado al fuego como una sirvienta y había salido como una leyenda. Elena se quedó parada en medio del camino de entrada, mirando las luces rojas alejarse. Leo comenzó a llorar de nuevo, reclamando atención. Ella lo miró y al ver el delantal de Clara todavía envuelto alrededor de él, notó algo. En el bolsillo del delantal, medio quemado pero todavía visible, asomaba un papel doblado. Con manos temblorosas, Elena lo sacó. Era un sobre viejo y arrugado, manchado de hollín. La curiosidad y el remordimiento la impulsaron a abrirlo allí mismo, bajo la luz de las farolas de la calle. Lo que contenía ese sobre no era dinero, ni una carta de renuncia. Era algo que Clara llevaba consigo siempre, pegado a su corazón, y que revelaría la verdad más devastadora de todas, una verdad que conectaba el pasado de Clara con el presente de Elena de una forma que nadie podría haber imaginado. La revelación final estaba a punto de caer sobre Elena como la segunda parte de la tragedia, una que no quemaba la piel, sino el alma. Bajo la luz parpadeante y amarillenta de una farola de la calle, con el olor acre del humo impregnando el aire nocturno y las sirenas de la ambulancia desvaneciéndose en la distancia, Elena se encontraba sola con la verdad en sus manos. El sobre que había sacado del delantal de Clara no era un objeto cualquiera. Estaba caliente, chamuscado en los bordes, manchado de hollín y sudor, como una reliquia salvada de una guerra. Sus manos, habituadas a sostener copas de cristal y tarjetas de crédito, temblaban violentamente al intentar abrir el papel quebradizo. El pequeño Leo, exhausto por el trauma, se había quedado dormido contra su pecho, su respiración rítmica siendo el único consuelo en medio del caos. Elena rasgó el sobre con cuidado, sintiendo un nudo en el estómago que nada tenía que ver con el miedo al fuego, sino con un presentimiento oscuro, una intuición de que lo que estaba a punto de leer la destruiría más que cualquier llama. Al volcar el contenido sobre su mano libre, cayeron dos objetos. El primero fue una fotografía antigua, de colores desvaídos y bordes desgastados por el roce constante de los dedos. Elena la acercó a la luz. La imagen mostraba a una mujer joven, mucho más joven que la Clara que ella conocía, sonriendo con una felicidad radiante que jamás había visto en el rostro de su cocinera. En sus brazos, la mujer sostenía a un bebé. Elena tuvo que parpadear varias veces, confundida. El bebé de la foto era idéntico a Leo, los mismos rizos dorados, los mismos ojos grandes y curiosos, la misma sonrisa desdentada. Por un segundo absurdo, pensó que Clara tenía una foto de su hijo, pero la fecha garabateada en la esquina inferior derecha la golpeó como un puñetazo. Marzo, 1998. Ese bebé no era Leo. Ese bebé era el hijo de Clara. El segundo objeto era una carta doblada en 4 partes, escrita en una hoja de cuaderno barato, con una caligrafía apretada y meticulosa. La tinta estaba corrida en algunos lugares, quizás por lágrimas antiguas, quizás por el agua de los bomberos. Elena comenzó a leer, y con cada línea, el mundo de privilegios y arrogancia en el que había vivido toda su vida comenzó a desmoronarse ladrillo por ladrillo. «Para mi angelito en el cielo, Gabriel», comenzaba la carta.
Hoy se cumplen 25 años desde que te fuiste, mi amor. 25 años desde que la fiebre te llevó, porque yo no tenía el dinero para llevarte al hospital privado. Y en el público nos hicieron esperar hasta que tu corazoncito dejó de latir. No hay día que no piense en ti, que no me culpe por ser pobre, por no haber podido salvarte. Elena sintió un escalofrío que le recorrió la espina dorsal. La mujer a la que ella había llamado muerta de hambre había conocido el hambre más terrible de todas. El hambre de justicia, la impotencia de ver morir a un hijo por falta de recursos. Continuó leyendo, con los ojos llenos de lágrimas que le nublaban la vista. Hoy es tu aniversario, y quería llevarte las flores blancas que tanto te gustaban al cementerio, pero no pude ir. La señora Elena me dijo que si no trabajaba hoy en la fiesta, me despediría. Y tú sabes, mi ángel, que necesito este trabajo para mandarle las medicinas a la abuela, para que ella no sufra lo mismo que tú. Así que aquí estoy, cocinando manjares para gente que no tiene hambre, mientras mi estómago y mi alma están vacíos. Perdóname por no ir a tu tumba hoy, mi vida. Te prometo que con la paga de esta noche, mañana iré a primera hora. Elena se cubrió la boca con la mano, ahogando un sollozo. La crueldad de sus propias acciones se le reveló con una claridad insoportable. Había obligado a una madre en duelo a trabajar en el aniversario de la muerte de su hijo, amenazándola con dejarla en la calle. Y no solo eso, la había humillado por tener hambre, sin saber que ese ayuno era un sacrificio sagrado por otra vida. Pero la carta continuaba, y lo que seguía era la estocada final, la revelación que conectaba el pasado trágico de Clara con el presente milagroso de Leo. Pero sabes, Gabriel, Dios es misterioso. En esta casa hay un niño, el pequeño Leo, tiene tus mismos ojos, tiene tu misma risa. A veces, cuando lo cargo y me abraza con sus manitas, siento que eres tú quien vuelve a mí por unos instantes. La señora Elena no lo sabe, pero cada vez que cuido a Leo, te estoy cuidando a ti. Le prometí a Dios, y te prometí a ti, la noche que te moriste en mis brazos, que nunca más dejaría que un niño sufriera si yo podía evitarlo. Leo no es mi hijo de sangre, pero es mi hijo de corazón. Mientras yo respire, nada malo le pasará. Él tendrá la vida que tú no pudiste tener. Elena cayó de rodillas sobre el asfalto frío. La carta se le escapó de los dedos y revoloteó hasta el suelo. La magnitud de la revelación era aplastante. Clara no había salvado a Leo porque fuera su empleada. No lo había salvado por lealtad a un sueldo miserable. Lo había salvado porque veía en él al hijo que perdió. Había proyectado todo su amor maternal truncado, todo su dolor no resuelto, en el hijo de la mujer que la maltrataba. La memoria de la escena en la cocina regresó a Elena con la violencia de un huracán. Recordó cómo le había gritado, «No toques a mi hijo», tantas veces, pensando que las manos de una sirvienta ensuciarían a su heredero. Y ahora, esas mismas manos, despreciadas y maltratadas, eran las únicas que habían sido capaces de sacar a su hijo del fuego. Elena había despreciado a la única persona en el mundo que amaba a Leo con la misma ferocidad que una madre, o quizás más, porque el amor de Clara estaba forjado en el dolor de la pérdida, y había algo más en el sobre, un pequeño recibo de farmacia, arrugado. Elena lo recogió. Era de hacía 2 días. Insulina y antibióticos 450. El sueldo semanal de Clara era de $500. Eso dejaba a la mujer con apenas 50 para comer y transportarse durante toda la semana. «Muerta de hambre», le había gritado Elena. Y tenía razón, pero no como un insulto, sino como una tragedia. Clara se estaba muriendo de hambre literalmente para mantener a su madre con vida y para cumplir con su deber.
La tartaleta que Clara había intentado comer no era gula, era supervivencia pura de una mujer que había dado todo lo que tenía a los demás. El esposo de Elena, el señor Montenegro, apareció corriendo entre la multitud, con el traje desgarrado y la cara manchada de humo. Había estado intentando ayudar a los bomberos con las mangueras. Al ver a su esposa de rodillas llorando desconsoladamente con el bebé en brazos, se frenó en seco. «Elena, ¿qué pasa? ¿El niño está bien?», preguntó jadeando. Elena alzó la vista. Su rostro estaba transformado. Ya no quedaba rastro de la socialité frívola y vanidosa. Sus ojos estaban inyectados en sangre, llenos de un dolor antiguo y una culpa nueva. Le tendió la carta y la foto a su marido sin decir una palabra. El señor Montenegro leyó la carta bajo la luz de la farola. A medida que avanzaba, su expresión cambiaba de la confusión al horror y finalmente a una profunda vergüenza. Él también había ignorado a Clara. Él también había permitido los recortes de presupuesto. Él también era cómplice de esa injusticia sistémica. Miró la foto del bebé fallecido y luego miró a su propio hijo, vivo y respirando, gracias a la mujer que escribió esas líneas. «Dios mío», susurró él con la voz rota. Hoy era el aniversario de su hijo. Y nosotros la matamos en vida antes de que el fuego la tocara, completó Elena con una voz que sonaba como cristales rotos. Le dije que comiera del suelo, Roberto. Le dije que era una ladrona. Y ella estaba escribiendo esto. Señaló la carta. Ella veía a su hijo muerto en los ojos del nuestro, y por eso entró al fuego, no por dinero, por amor, un amor que nosotros no merecemos. La revelación corrió como la pólvora entre los empleados que se habían acercado. La niñera, Sofía, escuchó los sollozos de Elena y vio la foto. Se tapó la boca, comprendiendo la magnitud de su propia negligencia. Mientras ella coqueteaba, una madre que había perdido a su hijo estaba dispuesta a morir para que otra madre no pasara por lo mismo. El silencio culpable se extendió por todo el grupo. Ya no eran los ricos y los sirvientes, eran simplemente seres humanos enfrentados a la grandeza moral de alguien a quien habían considerado inferior. Elena se puso de pie, secándose las lágrimas con una determinación feroz. El peso de la culpa era inmenso, pero también lo era la necesidad de redención. Sabía que no podía cambiar el pasado. No podía borrar los insultos, ni el hambre que Clara había pasado, ni las quemaduras que ahora cubrían su cuerpo en una cama de hospital. Pero podía hacer una cosa. Podía asegurarse de que el sacrificio de Clara no fuera en vano. Podía asegurarse de que si Clara sobrevivía, nunca más volviera a sentir frío, hambre o desprecio. Y si moría, Elena juró sobre la cabeza de su hijo salvado que el nombre de Clara sería recordado no como la cocinera, sino como la salvadora de la familia Montenegro. «Vamos al hospital», dijo Elena, con una voz firme que no admitía réplica. «Pero la casa, los invitados», balbuceó su esposo, mirando la mansión que seguía humeando. «¡Que se queme la maldita casa!», gritó Elena con una furia liberadora. «¡Que se queme todo! Nada de esto vale un centavo comparado con la vida de esa mujer. Mi hijo está vivo gracias a ella, y yo no me voy a quedar aquí llorando por muebles mientras ella lucha por su vida sola. Vamos, ahora». Se subieron al coche de lujo, que ahora parecía un ataúd de metal frío e innecesario, y arrancaron hacia el hospital, dejando atrás las ruinas de su vida anterior. La verdad oculta había salido a la luz. La verdadera riqueza nunca estuvo en la caja fuerte de la mansión, sino en el corazón de la mujer que dormía en el cuarto de servicio, y esa verdad, dolorosa y brillante, estaba a punto de cambiar el destino de todos para siempre. El pasillo de la unidad de cuidados intensivos era un limbo blanco y frío,
un purgatorio de baldosas inmaculadas y luces fluorescentes que zumbaban con una monotonía enloquecedora. Para Elena, cada segundo que pasaba en esa silla de plástico incómoda era una penitencia. Habían pasado 3 días desde el incendio. 3 días en los que la mansión Montenegro se había convertido en una ruina carbonizada de la que nadie hablaba, porque la verdadera noticia, la que tenía a toda la ciudad conteniendo el aliento, estaba ocurriendo detrás de las puertas batientes de la habitación 304. Elena no se había movido de allí. Llevaba la misma ropa de la fiesta, ahora arrugada y sucia, una imagen grotesca de la decadencia de su antiguo yo. Se había negado a ir a un hotel, a ducharse, a comer. Si ella tuvo hambre por mi culpa, yo tendré hambre por ella, había dicho cuando su esposo intentó obligarla a ir a la cafetería. Su penitencia era física y espiritual. El pequeño Leo estaba con su abuela materna, a salvo, pero Elena sentía que no tenía derecho a abrazar a su hijo hasta que la mujer que se lo había devuelto abriera los ojos. La puerta de la UCI se abrió y salió el doctor Velasco, un hombre mayor con ojeras profundas. Elena se puso de pie de un salto, sintiendo cómo el corazón le golpeaba las costillas. Su esposo, Roberto, le tomó la mano con fuerza. «¿Doctor?», preguntó Elena, con la voz quebrada por la sequedad y el miedo. El médico suspiró quitándose las gafas. «Es una mujer con una fortaleza inexplicable», dijo, negando con la cabeza como si no pudiera creerlo. «Las quemaduras en su brazo y espalda son severas. Requerirán meses de injertos y rehabilitación. Sus pulmones sufrieron mucho daño por el humo, pero ha despertado. Está consciente y está preguntando». «¿Preguntando qué?», susurró Elena. «Pregunta por un niño. Dice que necesita saber si el bebé cayó en el toldo», respondió el médico con una sonrisa triste. Elena soltó un sollozo que le dobló el cuerpo, incluso al borde de la muerte. Entre el dolor de la morfina y las heridas, la única preocupación de Clara era Leo. La vergüenza que sintió Elena fue tan aguda que casi cae al suelo. «Quiero verla, por favor», suplicó. «Solo 5 minutos y prepárese, la imagen es fuerte», advirtió el doctor. Elena asintió y caminó hacia la habitación como quien camina hacia el juicio final. Al entrar, el sonido de los monitores cardíacos y el respirador llenaba el silencio. Clara estaba allí, tumbada en una cama que parecía demasiado grande para su cuerpo frágil. Estaba vendada casi por completo. Su brazo derecho, el brazo heroico, estaba suspendido en un soporte, envuelto en gasas gruesas. Su rostro tenía parches y ungüentos, y un tubo de oxígeno pasaba por su nariz. Pero sus ojos, esos ojos color café, cansados pero bondadosos, se giraron lentamente hacia la puerta cuando Elena entró. Elena se acercó a la cama, temblando. Se sintió pequeña, indigna. Recordó la última vez que había estado tan cerca de Clara, en la cocina, gritándole, humillándola, obligándola a limpiar el suelo. La inversión de roles era total. Ahora Clara era la figura elevada, la intocable, y Elena era la que se sentía sucia. Lentamente, sin importarle su estatus, sin importarle el orgullo que había regido su vida durante 40 años, Elena hizo lo único que su alma le pedía a gritos. Se arrodilló en el suelo frío del hospital, justo al lado de la cama de su empleada, bajando la cabeza hasta que su frente tocó la barandilla de metal. «Perdóname», sollozó Elena, y la palabra salió arrastrada, dolorosa. «Perdóname, Clara, perdóname por todo, por cada grito, por cada desprecio, por el hambre. Dios mío, perdóname por el hambre». Clara, aturdida por los medicamentos, miró a la mujer millonaria arrodillada a sus pies. Intentó hablar, pero su garganta estaba seca. Hizo un gesto débil con su mano sana.
la izquierda, buscando la cabeza de Elena. «El niño», susurró Clara con una voz que sonaba como papel de lija. «Leo, ¿bien?» Elena levantó la cabeza con el rostro bañado en lágrimas, agarró la mano sana de Clara y la besó. La besó como si fuera la mano de un santo, mojándola con su llanto. «Leo está perfecto, está vivo, está sano, está riendo. Gracias a ti, solo gracias a ti. Tú le diste la vida 2 veces, Clara. Tú eres su madre más que yo». Clara esbozó una sonrisa débil, una mueca de dolor y alivio. «Gabriel», murmuró, cerrando los ojos. «Lo hice por Gabriel». «Lo sé», dijo Elena apresuradamente, sacando del bolsillo de su vestido sucio la foto y la carta chamuscadas que había guardado como un tesoro. «Leí tu carta. Sé quién es Gabriel. Y te juro, Clara, te juro por la memoria de tu hijo y por la vida del mío, que nunca más vas a sufrir. Nunca más vas a tener hambre. Nunca más vas a llorar por dinero». Elena se puso de pie, pero no para irse, sino para hacer una promesa solemne, mirando a Clara a los ojos con una intensidad feroz. «Escúchame bien, Clara, ya no eres mi empleada, eres mi familia. Desde hoy eres la abuela de corazón de Leo. He hablado con los mejores especialistas del mundo. Te vamos a curar. Y tu madre, ya mandé a buscar a tu madre al pueblo. La trajeron en un coche privado esta mañana. Está en la mejor suite de la clínica, siendo tratada como una reina. Sus deudas están pagadas. Tu casa, olvídate de esa casa de lámina. Vas a vivir con nosotros, pero no en el cuarto de servicio. Vas a vivir como lo que eres, la salvadora de los Montenegro». Clara lloró silenciosamente, lágrimas que se perdían en las vendas. No era el dinero lo que la conmovía. Era la dignidad de vuelta. Era saber que el sacrificio de su hijo Gabriel finalmente había servido para tocar el corazón de piedra de alguien y salvar a otro niño. Pero la redención de Elena no podía quedarse solo en lo privado. La justicia tenía que ser pública. Afuera del hospital, la prensa se había aglomerado. La historia del incendio en la mansión y la misteriosa mujer que salvó al bebé se había filtrado. Los periodistas esperaban una declaración, hambrientos de sensacionalismo. Elena salió de la habitación, se secó las lágrimas y caminó hacia la salida principal del hospital. Roberto intentó detenerla. «Elena, no salgas así, estás un desastre, deja que los abogados hablen». «No», dijo ella con firmeza. «Se acabaron las mentiras, Roberto, se acabaron las apariencias». Elena empujó las puertas de cristal y salió ante los flashes de las cámaras. Los periodistas se quedaron callados al verla. No veían a la socialité impecable de siempre. Veían a una mujer rota, sucia, con los ojos hinchados. «Señora Montenegro, ¿es cierto que una empleada salvó a su hijo? ¿Qué pasó realmente?», gritó un reportero. Elena se acercó a los micrófonos, respiró hondo y por primera vez en su vida dijo la verdad sin adornos. «Mi hijo está vivo porque una mujer valiente entró al infierno mientras yo corría para salvar mi propia piel», comenzó Elena, su voz resonando clara y fuerte. «Esa mujer se llama Clara, y yo soy la responsable de que ella casi muera». Un murmullo de shock recorrió la multitud. «Yo la humillé», continuó Elena sin ocultar nada. «La llamé muerta de hambre. La traté como si fuera menos que humana. Y esa muerta de hambre me dio la lección más grande de amor y dignidad que he visto en mi vida. Ella salvó a mi hijo, no por lealtad a mí, sino porque su corazón es demasiado grande para este mundo cruel. Quiero que todos lo sepan. Clara no es una víctima. Es una heroína, y yo voy a pasar el resto de mi vida tratando de merecer el perdón que ella, en su infinita bondad, ya me ha dado». La confesión fue brutal y liberadora. Al día siguiente, los titulares no hablaban del incendio ni de la fortuna de los Montenegro. Hablaban de El Ángel de Fuego,
y de la redención pública de una patrona arrepentida. La comunidad, que tantas veces había ignorado a Clara en la parada del autobús, ahora llenaba la entrada del hospital con flores, velas y carteles de agradecimiento. Se habían levantado fondos, se habían organizado vigilias. La mujer invisible se había convertido en el símbolo de la ciudad. Dentro de la habitación, días después, Clara miraba por la ventana las montañas de flores que la gente le enviaba. Su madre estaba sentada a su lado, sosteniendo su mano sana, llorando de felicidad. Elena entró, trayendo en brazos a Leo. El bebé, al ver a Clara, estiró los brazos y soltó una risa cantarina, ajeno al dolor, reconociendo solo el amor. Elena colocó al bebé suavemente sobre el lado sano de la cama, permitiendo que Leo tocara la mejilla de Clara. «Tu familia está aquí, Clara», dijo Elena suavemente. Clara miró al bebé, luego a su madre y finalmente a Elena. Por primera vez en años, no sintió el peso del mundo sobre sus hombros. Sintió ligereza, sintió paz. La justicia no había llegado con una espada, sino con un abrazo. El fuego había quemado su piel, sí, pero también había quemado las barreras entre dos mundos que nunca debieron estar separados. La redención se había consumado, y el dolor se había transformado en un lazo indestructible. Han pasado 5 años desde aquella noche en que el cielo se tiñó de rojo y una mansión de vanidades se convirtió en cenizas. Hoy el sol brilla sobre una estructura muy diferente, construida no sobre los cimientos de la arrogancia, sino sobre la roca firme de la gratitud. En el mismo terreno donde antes se alzaba la residencia de los Montenegro, ahora se levanta el Centro Infantil Gabriel, un edificio luminoso y lleno de colores, dedicado a brindar alimentación gratuita y atención médica a niños de familias de escasos recursos. No hay rejas de seguridad que separen este lugar del mundo exterior. Las puertas están abiertas de par en par, recibiendo a cientos de madres que, como alguna vez lo hizo Clara, llegan con la angustia en el rostro y el estómago vacío, buscando un milagro para sus hijos. En el gran salón comedor, el bullicio no es de copas de cristal chocando ni de risas falsas de la alta sociedad. Es el sonido de la vida real, cucharas golpeando platos de sopa caliente, risas de niños que juegan sin hambre y susurros de agradecimiento. Y en medio de este remolino de humanidad se encuentra una mujer que ha cambiado los vestidos de seda por un delantal de servicio voluntario. Elena Montenegro, con el cabello recogido en una coleta sencilla y sin una gota de maquillaje, se mueve entre las mesas sirviendo bandejas de comida. Sus manos, que antes solo sabían señalar y ordenar, ahora sirven, limpian y acarician cabezas de niños desconocidos. Ya no hay rastro de la mujer que humillaba. El fuego quemó esa máscara y dejó al descubierto a un ser humano que ha encontrado su propósito en el servicio, sentada en la mesa principal, presidiendo el evento de aniversario de la fundación, está Clara. El tiempo ha sido amable con su rostro, suavizando las líneas de sufrimiento y reemplazándolas por una serenidad profunda. Sin embargo, Clara no oculta su historia. Lleva un vestido sin mangas que deja al descubierto su brazo derecho y parte de su cuello. La piel allí es un mapa de cicatrices, marcas rugosas y decoloradas que narran la historia de su sacrificio. Para cualquier otra persona, esas cicatrices podrían ser motivo de vergüenza, algo para esconder bajo mangas largas. Pero para Clara, y para todos los que la conocen, son medallas de honor, condecoraciones divinas ganadas en el campo de batalla del amor incondicional. A su lado, un niño de 6 años con rizos dorados y una energía inagotable no se separa de ella. Es Leo. El bebé que fue lanzado desde un balcón en llamas es ahora un niño fuerte, inteligente y sobre todo consciente.
Leo no llama a Clara nana ni cocinera, la llama abuela Clara. Mientras Clara come, Leo le sostiene la servilleta o le acerca el vaso de agua con una devoción que conmueve a los presentes. Él sabe la historia. Elena se ha asegurado de que la sepa. Leo sabe que las marcas en la piel de su abuela Clara son el precio que ella pagó para que él pudiera estar allí, respirando, corriendo, viviendo. Acaricia las cicatrices del brazo de Clara con naturalidad, sin miedo, como quien toca algo sagrado. El momento culminante de la tarde llega cuando Elena toma el micrófono. El comedor se silencia. Elena busca la mirada de Clara a través del salón. Sus ojos se encuentran, y en ese intercambio silencioso hay más amor y perdón del que 1000 palabras podrían expresar. Hace 5 años, comienza Elena, con la voz firme pero cargada de emoción, yo cometí el error más grande de mi vida en este mismo lugar. Juzgué a una mujer por lo que tenía en sus bolsillos y no por lo que tenía en su alma. La llamé muerta de hambre. Elena hace una pausa, tragando el nudo en su garganta, mientras algunas lágrimas ruedan por las mejillas de los asistentes que conocen la historia. Pero estaba equivocada. La única muerta de hambre aquí era yo. Yo estaba hambrienta de compasión, hambrienta de humildad, hambrienta de amor verdadero. Yo era la pobre, y ella, la mujer a la que desprecié, era la reina más rica que jamás había pisado mi casa. Elena camina hacia la mesa donde está Clara. Toma un plato de comida especial, el plato favorito de Clara, y lo coloca frente a ella con una reverencia genuina. Clara, tú me enseñaste que el verdadero valor no está en lo que poseemos, sino en lo que estamos dispuestos a sacrificar. Tú perdiste a tu hijo Gabriel por la indiferencia del mundo, y en lugar de odiarnos, nos diste a mi hijo Leo. Convertiste tu dolor en un escudo para nosotros. Nunca tendré vidas suficientes para pagarte. Clara toma la mano de Elena y la aprieta con su mano cicatrizada. No hay nada que pagar, hija, dice Clara, y el uso de la palabra hija termina de romper cualquier barrera que pudiera quedar. El fuego se llevó lo viejo para que pudieran hacer esto. Mira a tu alrededor. Clara señala el comedor lleno de niños comiendo felices. Gabriel está aquí. En cada uno de estos niños que hoy no pasarán hambre, mi hijo vive. Él sonríe a través de ellos. Mi dolor ya no es dolor, Elena. Ahora es paz. La tarde cae suavemente sobre la ciudad. Cuando todos se han ido y el centro cierra sus puertas, Clara se queda un momento sola en el jardín, sentada en un banco frente a una estatua de un ángel que lleva el nombre de Gabriel. Leo corre hacia ella y se sienta en su regazo, recostando la cabeza sobre el pecho de Clara, justo donde late ese corazón inmenso que desafió al fuego. «Abuela», pregunta el niño, mirando las estrellas que empiezan a aparecer. ¿Te duele el brazo cuando hace frío? Clara sonríe, acariciando el cabello dorado del niño, sintiendo la calidez de la vida bajo sus dedos. Mira sus cicatrices bajo la luz de la luna. Ya no arden, ya no tiran. Son solo el recuerdo de que el amor es más fuerte que la muerte. No, mi amor, responde Clara suavemente. No me duele. Estas marcas son solo el dibujo que Dios hizo en mi piel para que nunca olvide que la vida es un milagro. Y cada vez que te veo, sé que valió la pena cada segundo, cada lágrima y cada quemadura. Clara levanta la vista hacia el cielo nocturno. Allí, entre las constelaciones, siente la presencia de su hijo Gabriel. No como un recuerdo triste, sino como una estrella guardiana que finalmente descansa en paz, sabiendo que su madre ha cumplido su misión. La muerta de hambre ahora alimenta al mundo. La sirvienta despreciada es ahora la matriarca de una familia unida por la verdad. Y mientras abraza a Leo, el niño que nació 2 veces, Clara cierra los ojos y respira profundamente, sintiéndose por primera vez en su vida
completamente llena. La justicia poética no fue que Clara se hiciera millonaria, aunque nunca le faltó nada más. La verdadera justicia fue que aquella noche el fuego no solo quemó una casa, quemó las etiquetas, las clases sociales y el egoísmo, dejando solo la verdad desnuda y brillante, que en el gran juicio de la vida los héroes no llevan capa ni coronas de oro. A veces llevan un delantal sucio, manos trabajadoras y un corazón capaz de caminar por el infierno solo para salvar la inocencia. Ese día, la vieja cocinera que nadie respetaba se convirtió en la leyenda que jamás sería olvidada, demostrando que, al final, el único título que importa no es el de patrona o sirvienta, sino el de ser humano. Y Clara, la heroína humilde, era el ser humano más grande de todos.